Hola, bienvenidos a nuestro canal del IEC. Soy el licenciado y profesor Pablo Zúcaro y hoy hablaremos de poderosas estrategias para la toma de apuntes. Sin duda alguna, tomar apuntes en clase, sobre todo en lo que nosotros nos especializamos, que es la preparación universitaria, sin duda alguna la toma de apuntes es uno de los instrumentos más valiosos a la hora de estudiar sobre un determinado tema o contenido. No importa la materia que sea, puede ser para matemática, física, química o filosofía incluso, los apuntes tomados en clase serán nuestro mejor aliado para el aprendizaje. En muchos casos se hace difícil esta tarea, sobre todo cuando no se tiene práctica o no se dispone de alguna técnica adecuada. Muchos alumnos creen que tomar buenos apuntes equivale a copiar todo lo que diga el docente. Entonces, claro, toman esta cuestión de, como tienen arraigado que tomar apuntes es copiar básicamente todo lo que diga el docente, bueno, se pierde muchísimo tiempo, aparece mucha frustración, el docente obviamente muchas veces no dicta, ahí encontramos esos famosos alumnos que por ahí dando clase uno está hablando, charlando sobre una determinada temática y le preguntan qué dijo, profe, como si estuviera dictando, ¿no? Y uno a veces ante la interrupción suele por ahí responder mal y decir no estoy dictando. Por eso les digo, muchos alumnos realmente creen que tomar buenos apuntes equivale a copiar todo lo que diga el docente, y esto muchas veces resulta imposible y siempre resulta agotador. Otros creen que tomar apuntes directamente es una pérdida de tiempo. Ahí entramos con esos alumnos que uno ve en clase que directamente están mirándome sin siquiera anotar nada, lo cual puede ser bastante positivo como estrategia, pero bueno, uno a veces cree desde el lado docente, uno cree que no le están directamente prestando atención, quizás se están grabando, ¿no? Pero hay muchos que creen que tomar apuntes entonces es una pérdida de tiempo, ya que en muchos casos consideran que todo lo que el docente diga se encuentra en los libros. Esto puede ser absolutamente cierto, ¿no? Es cierto, todo lo que se puede decir en clase de una u otra manera está en el material obligatorio de lectura, sin duda alguna, ¿sí? Esta última afirmación entonces, que todo lo que el docente esté diciendo de alguna manera se encuentra en los libros, puede ser cierta. Pero lo que por ahí este tipo de alumnos olvidan es que el docente resalta o solemos resaltar en clase aquellos puntos importantes de un determinado texto o tema, y bueno, según la experiencia del docente también, eh, generalmente los profesores solemos integrar en nuestras clases distintas fuentes bibliográficas, que en realidad no es un solo libro que estamos recitando de memoria en clase, sino que dependiendo por supuesto de la experiencia de cada uno de los colegas, muchas veces es, la más de las veces, o debería ser, una clase con una integración de fuentes. Con lo cual a veces uno ni siquiera sabe o no recuerda de dónde está el docente, digo, de dónde sacó tal información o demás, como para poder brindársela a los alumnos, ¿no? Porque a veces es la propia experiencia, la lectura de diversas fuentes y demás, lleva con el correr de los años a que la información se compacte de una manera y sale en una clase de determinada manera. Entonces, con esto quiero decir que no es una pérdida de tiempo generalmente la toma de apuntes, generalmente más bien lo contrario, es encontrarnos con lo que el docente, el profesional considera como importante de una determinada temática, y generalmente además, como decía hace un minuto, suele tratarse de una recopilación de distintas fuentes bibliográficas, lo cual puede ser bastante enriquecedor para el estudio. Por supuesto, entonces, también descartamos esta cuestión de que, dos cuestiones, ¿no? Descartamos la cuestión de que tomar apuntes es una copia fiel de lo que dice el docente, y por otro lado también descartamos que tomar apuntes es directamente una pérdida de tiempo, sino más bien creemos en el IEC firmemente en que se trata de una fuente invaluable, ¿sí? Eh, entonces, en suma, la toma de apuntes es un recurso, como decía, invaluable,
y siempre necesario para un correcto aprendizaje, siempre necesario. ¿Sí? Tomar apuntes es entonces una práctica necesaria para cualquier tipo de aprendizaje. Entonces desmitificamos, como decíamos, esta cuestión de que tomar apuntes no significa, no es copiar todo lo que diga el docente. Tienen que llevarse la idea de que en términos de apuntes a veces menos es más. Y tomar apuntes no reemplaza la lectura de los textos, los apuntes son un recorte de los textos, muchas veces nos sirven de guía para captar lo más importante que un determinado texto nos vaya a brindar. Bueno, dicho esto, vamos a analizar 4 poderosas estrategias para la confección de un buen apunte en clase. Bueno, lo primero y fundamental, tratar de sentarse lo más cerca que se pueda del docente, ¿no? Esto parece una obviedad y bueno, a veces las instalaciones de las universidades, por ahí más específicamente la que puedo hablar en primera persona, la Universidad de Buenos Aires, a veces suelen impedir este punto, pero hay que intentar sentarse lo más cerca que se pueda del docente para tratar de escucharlo correctamente, ver sus gestos, sus ademanes, las cosas que escribe en el pizarrón, por supuesto, o lo que proyecta en una filmina, ¿no? En una diapositiva, tratar de sentarse lo más cerca que se pueda. No al fondo de todo como para justamente no escuchar nada. ¿Mm? Entonces no estés ubicado en un lugar donde no lograrás escuchar todo lo que diga o donde no puedas ver los gestos y entonaciones del docente. Esto es sumamente importante. El docente cuando habla, entona, solemos entonar de determinada manera, realizar gestos que demarcan lo que llaman gestos ostensivos, que demarcan lo importante de una temática o de una mención específica de un determinado contenido. Todo esto se pierde si estamos sentados al fondo, allá lejos, ¿no? Donde podemos ver casi en miniatura al docente. Entonces, no solo lo que el docente diga es importante, sino también el cómo lo diga. Eh, Hablamos de las cuestiones pragmáticas del lenguaje. Cuestiones pragmáticas, una cosa es el contenido explícito del lenguaje, ¿no? Y otra cosa son las cuestiones más pragmáticas, que van a ser, por ejemplo, la imposición de la voz, eh, un largo etcétera. Son elementos que resultan claves para tomar apuntes, que a veces no le dan importancia, y por ahí grabamos la clase y nos dedicamos a leer otra cosa y demás. Bueno, y en realidad después a la hora de escuchar esa clase, si bien está bueno la grabación y demás, puede servirnos para retomar un más de apuntes si tenemos el tiempo después para hacerlo. La más de las veces lo que sucede con esas grabaciones es que quedan guardadas ahí en el fondo del teléfono y nunca más se tocan. Las grabaciones pueden ser buenas, pero pierde todo lo que tiene que ver con algunas cuestiones pragmáticas, sobre todo del lenguaje, sobre todo lo que es la gestualidad, ¿sí? Los gestos ostensivos. ¿Mm? ¿Por qué es importante todo esto? Un poco lo que les contaba, ¿no? Porque el docente, mediante todas estas cuestiones pragmáticas del lenguaje, resalta aquello importante o llama la atención sobre algún punto que no debemos olvidar. Segunda cuestión o segunda estrategia para una buena toma de apuntes, prestar atención a frases del docente que indiquen lo más importante de un tema. O sea, si bien tenemos que estar atentos a las cuestiones pragmáticas del lenguaje, como decíamos en el punto anterior, y que por eso es importante sentarnos lo más cerca que podamos del docente, también en cuanto al contenido de lo que se está explicando, muchas veces el docente señala con alguna frase lo importante de un tema. Son las famosas muletillas por ahí que suele utilizar un docente o frases armadas para indicar una idea o concepto que debe rescatarse de la clase. Es importante que prestes atención a estas frases para poder captar lo esencial de un determinado contenido. Por ejemplo, pues se puede utilizar en conclusión, no deben olvidar que, sintetizando, en resumen, lo más importante es, son todos ejemplos de frases, muletillas que tenemos que prestarle suma atención a la hora de tomar un apunte.
Tercera estrategia, decíamos entonces, sentarnos lo más cerca que podamos del docente para tener en cuenta no solo escuchar el contenido de lo que se está impartiendo, ver el contenido en el caso de un pizarrón o una diapositiva, sino también captar lo pragmático del lenguaje. En este sentido, también como segundo punto dijimos prestar atención a muletillas o frases que los docentes solemos utilizar para marcar explícitamente lo más importante. A la hora de escribir, sin duda alguna, si uno pretende tomar buenos apuntes, tener en cuenta abreviaturas o símbolos que simplifican expresiones o frases es sumamente importante. Bueno, en el artículo escrito ustedes van a poder ver ejemplos, ¿no? Por ejemplo, en vez de poner más, ponemos el signo más, en vez de poner menos, el signo menos, en vez de mayor o menor, los signos mayor, menor, igual, matemáticos. Igualmente se suele poner como un igual y una barra. El adjetivo y mente, por ejemplo, si yo quiero decir fundamentalmente, escribo fundamental y pongo una barra. Mente generalmente se pone como una barra en los distintos apuntes que uno ha podido observar. Metódicamente sería metódica y una barra, ¿sí? ¿Por qué? XQ, ¿no? Lo que ya por ahí se acostumbra hoy en día. Bueno, en realidad son estas cuestiones que ustedes mismos, o en general hoy en día los alumnos que utilizan redes sociales y demás, suelen hacer uso de abreviaturas. Bueno, el apunte puede utilizar este tipo de abreviaturas, porque el apunte no tiene por qué ser prolijo, tiene que entenderse, obviamente. Hablaremos ahora en un ratito sobre este punto, pero el apunte tiene que ser entendible, pero no hay que estar súper prolijo, perdiendo el tiempo con colores, reglas y demás, porque eso lo podemos hacer después en casa. Lo ideal es que cada cual puede inventar sus propias abreviaturas y símbolos, pero estos pueden servir de referencia para la finalidad que estamos mencionando. ¿Cómo organizamos el apunte? Esto al mismo tiempo puede llegar a ser útil para algunos alumnos que por ahí no están entrenados o que directamente no saben tomar apuntes. ¿Cómo organizamos la hoja de apuntes? ¿Qué ponemos arriba, abajo? La falta de organización del espacio para la toma de apuntes representa el caos. Si uno no sabe ni por dónde empezar a tomar apuntes o qué tiene que poner en el margen superior derecho, izquierdo de la hoja, en el centro, bueno, habla también un poco en la desorganización de la planificación del estudio en general. Eh, Existen muchas maneras de organizar la hoja de apuntes. Hay un método muy conocido que es el método Cornell, 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 método Cornell. Este método consiste en dividir la hoja de apuntes en tres zonas, dando el aspecto de una T invertida. O sea, vamos a tener una T dada vuelta. En la zona izquierda iremos anotando las palabras o conceptos clave que el docente irá enunciando en su clase. Entonces decíamos una T invertida, ¿no? En la zona izquierda, reitero, iremos anotando las palabras o conceptos clave que el docente va diciendo en su clase, como así también diagramas o dudas que surjan en relación a la exposición. Esto es en la parte izquierda de la T invertida. En la parte derecha, teniendo en cuenta todo lo que mencionamos más arriba, anotaremos la exposición del docente, lo que va diciendo. Lo que va diciendo el docente explícitamente, ¿sí? Con todo lo que ya hemos mencionado. O sea, recuerden, en la parte izquierda va lo que son las palabras clave. En la parte derecha de la T invertida tenemos lo que va diciendo el docente con todo lo que podamos. Y en la zona inferior, ¿sí? Haremos un resumen de la clase impartida tratando de que en dicho resumen esté en la mayor cantidad, perdón, de palabras claves posible. Un resumen, generalmente escrito en forma de prosa, como si fuera un cuento. Entonces recuerden, en la parte izquierda las palabras clave, ¿sí? En la parte derecha la exposición del docente, lo importante, pero con todas las directivas que fuimos mencionando. Y en la parte inferior de la T invertida, un pequeño resumen, ¿sí? De todo lo que fue impartido, tratando de mencionar la mayor cantidad de palabras clave. Este método también se conoce como el método de las 5R, ya que nos permite, primera R, registrar la información, segunda R, resumir con anotaciones,
Tercera es R, recitar con las propias palabras. Cuarta R, reflexionar sobre los contenidos. Y quinta R, revisar o repasar. Bueno, algunos consejitos adicionales como para tener en cuenta. Es importante que anotes la bibliografía que el docente mencione, porque te va a ayudar a encontrarla más tarde de manera sencilla. Es importante el orden, más que la prolijidad también, pero no hay que ser tan la prolijidad en cuanto a poder entendernos, no perder tiempo en un resumen lleno de colorcitos, recuadros, con regla y demás. Eso, si alcanza el tiempo, bienvenido sea, pero si eso nos quita tiempo para prestar atención a lo importante, dejémoslo para otro momento. El método Cornell quizás sea de ayuda para poder entender cómo registrar la información. Es importante fechar y numerar las páginas de los apuntes. Decía que es importante fechar y numerar las páginas de los apuntes. Es importante que revises los apuntes al final de cada clase. Y bueno, siempre que esté la posibilidad, comparar apuntes con otros compañeros puede ser esencial. Recuerden, el método Cornell para organizar la información en la hoja puede serles de mucha utilidad. Por ahí a muchos les sonará como mucho trabajo, pero fíjense de hacerlo de esta manera, pruébenlo y van a ver cómo les cambia un poco la organización y el disfrute de las clases. Cuando uno va intentando pescar esas palabras claves para tratar de anotarlas a la izquierda, cuando uno va anotando al mismo tiempo a la derecha lo que va diciendo el docente y tratando de ir pescando justamente las palabras claves para anotarlas a la izquierda, y cuando después en casa uno abajo hace un resumen escrito, un resumen quiero decir de lo que se dijo en clase, mencionando o integrando todas las palabras clave, ustedes no se dan una idea cómo en ese mismo momento la toma de apuntes se ha convertido en un estudio y por lo tanto la mente comienza a retener muchísima más cantidad de información. Muchas gracias.